Muy buenas noches, pueblo de Dios. La paz de Jesucristo en sus corazones, ahí donde ustedes se encuentran, deseando que el Dios Todopoderoso les bendiga a cada uno de ustedes donde se encuentran. La mayor parte de los hermanos, pues ahorita se encuentran en los servicios de los cultos, ¿verdad? Cada uno de sus casas de oraciones. Y les bendigo en el nombre de Jesús. Saludando a mi hermano Danilo, a su esposa, allá a San Vicente Centenario. Dios le bendiga grandemente. Lo mismo a mi hermano Moisés, juntamente con su amada esposa, mi hermana Waldina Lezama, allá en la aldea San Martín. Dios les bendiga, amados hijos, la paz de Jesucristo. Hermana Pastora Esperanza de ese lugar también, Dios le bendiga a la pastora que está ahí. Dios le bendiga en el nombre de Jesús de Nazaret. Y a cada uno de los pastores, mi hermano Kevin Chávez, mi hermana Judith de Chávez, mi hermana Marixa y mi hermano Wilmer, Dios les bendiga, pastores, la paz de Jesucristo. A cada uno de ustedes en cada uno de los lugares les bendigo en el nombre de Jesús. Pues proseguimos la enseñanza que comenzamos ayer en cuanto a guerra contra el mundo de los espíritus malos. Y que el asunto que estamos llegando al punto es que podemos estar siendo ministrados por el trabajo del enemigo, pero como en mi capacidad de ser un teólogo, dicen algunos, ¿verdad? Y que no lo encuentro el texto donde diga que Satanás me puede tener atrapado a través de brujos. Y es por eso que estamos utilizando este texto bíblico de lo que es Satanás, ¿verdad? Aquí no dice, en la Biblia no dice que Satanás trabaja con brujos, ¿verdad? Que no lo dice. Pero si usted no lo cree, yo le digo, tampoco me afecta a mí, ni tampoco afecta a Satanás, porque entre menos usted crea, de hecho usted no va a buscar solución. Entonces él va a operar de una manera tranquila, porque dice, este sigue siempre bajo la ignorancia, porque a veces nosotros leyendo la Biblia creemos que todo lo que nosotros nos revela el Espíritu Santo, de hecho está confirmado por la Escritura, ¿verdad? Porque todo tiene que ser en orden. Pero por eso vamos a hablar siempre, por eso explicábamos ayer y preguntamos en primer lugar, ¿quién es Satanás para usted? Y la mayor parte de los cristianos sin conocimiento, en la mayor parte de las denominaciones, en las congregaciones les enseñan los pastores, usted tiene a Satanás debajo de sus pies, pisotéenlo. Y todo el mundo empieza a hacer señales con los pies ahí pisoteando y Satanás se ríe. Porque no es así, la escritura no dice que usted y yo tenemos a Satanás debajo del pie. Quien lo tiene es Jesús de Nazaret, porque él lo menciona Cruz del Calvario. Y también nos dice Romanos capítulo 14 en delante, el versículo 16, más bien el capítulo 16, nos dice que en breve nosotros tendremos a Satanás bajo los pies. Pero ese breve, la palabra es cuando seamos arrebatados y transformados nuestros cuerpos, entonces Satanás no va a tener opción a podernos tentar, porque lo mismo, así como Jesús lo venció en la cruz del Calvario, y cuando Jesús murió en la cruz del Calvario cumplió la palabra escrita basándose en la obediencia, y al obedecer a Jehová Dios, Jesús se hizo triunfador, y al ser triunfador, Él nos otorga también el título más que vencedores. ¿Por qué? Porque si mi rey venció, yo soy más que vencedor. Pero el asunto es que mi rey está en el cielo, él está en el trono, sentado en su trono, y nosotros estamos en la tierra, todavía seguimos peleando, que hay días que amanecemos bien, otros días que amanecemos mal. ¿Por qué? No nos damos cuenta. Entonces, tomamos el texto bíblico, Efesios 6:12. Y dice así, imagínense, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Cuáles son las regiones celestes? A esa que usted y yo le llamamos cielo o le llamamos espacio. Ese es el lugar donde habita Satanás con toda su jerarquía que nosotros miramos aquí. Entonces, vamos a orar y a poner en manos de nuestro Dios este hermoso servicio, dándole gracias al Señor por la oportunidad de las cosas que podemos estar pasando
y no nos damos cuenta que el enemigo nos está llevando a un punto en el cual podemos perder hasta la sintonía del tiempo y nos está atacando y no nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque no creemos. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. Soy hijo de Dios, soy cristiano y a mí Satanás no me puede tocar. Entonces le pregunto, entonces, ¿por qué tocó a Jesús? ¿Por qué tentó a Jesús en el capítulo 4 de Mateo? Por eso dice que este espíritu no respeta a nadie. No importa si usted es de oración, si usted es de ayuno, no importa si usted es un doctor en teología, no le importa. Más bien los doctores en teología los tiene en el sistema de él, manteniéndolos bajo que el punto de que son inteligentes y pasan escudriñando la escritura. Y ellos dicen, nosotros ya no creemos en el hablar en lengua. Y que dice Satanás, qué bueno que este tipo no lo crea. Por eso estamos explicando. Dice sí. Oremos entonces. Padre, gracias en el nombre de Jesús de Nazaret por la oportunidad que nos brinda estar delante de tu presencia. En este momento, Padre, vengo delante de tu presencia a decirte, Señor, yo confieso mis pecados delante de ti. Reconozco que he fallado, Señor. Con lo que he visto, oído, hablado, pensado, con lo que yo he hecho, aún mis sueños, Señor, han sido concupiscentes. Perdóname, Padre, los confieso porque tú los conoces, también el enemigo, pero yo sé también que a ti te agrada que el hombre y la mujer se arrepientan, que confiesen sus pecados, porque de esa manera reconocemos que somos pecadores y que solo la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Someto principados, potestades, gobernadores, huestes demoníacas que operan en las esferas celestiales, juntamente con brujos, hechiceros, santeros, satanistas, budistas, macumberos, practicantes de arte mágica y ciencias ocultas, ordeno, son retirados a 150,000 metros de distancia en el nombre de Jesús. Declaro que tu presencia fluye, se abre el segundo cielo para que tu presencia pueda iluminar mi corazón, recibiendo tu palabra para poderla transmitir a las personas que lo van a ver. Padre eterno, por aquellas personas que han pedido, Señor, oración, por mi hermana, Señor, Yami Márquez, Espíritu Santo, por ese sobrino, Espíritu Santo. Desde este momento lo pongo en tus manos, Señor, porque el hombre no puede hacer nada por él, pero tú eres el doctor de doctores, tú eres el abogado de abogados, y tú, Señor, puedes hacer algo maravilloso. Si es tu voluntad, lo ponemos en tus manos, porque ese es el trabajo de cada uno de los cristianos, ser intercesores, ser sacerdotes por las personas, nos guste o no nos guste, el trabajo de nosotros es interceder. Yo lo pongo en tus manos, pongo la vida de mi nuera, ya mi Señor, mi niña y también, Señor, Keren, al esposo y los hijos de ella en tus manos, y tu gracia y tu misericordia los bendiga. Así, Señor, como a mi nuera Silvia, con mi niño, Señor, Kevin, Giovanni, yo los bendigo de manera especial. A mi nuera María y a cada uno de todos mis descendientes, los pongo en tus manos, Espíritu Santo. Gracias, Señor, que en esta hermosa noche tu Espíritu Santo abre el entendimiento de las personas para que puedan recibir esta palabra que tú me das para poderla compartir en el nombre de Jesús de Nazaret. La pregunta que había hecho ayer era saber quién es Satanás. Si Satanás será aquel que hemos visto en las películas, aquel que nos han contado por tradiciones, por leyendas, o Satanás el que presenta la Biblia. De ese es que le vengo a hablar yo. Y mire usted que, como ayer definimos quién era Satanás, sabíamos de que tiene acceso, primeramente que es un ser sobrenatural con poder para destruir. Ese es Satanás. Es un ser sobrenatural que no se le puede hacer ningún daño con ninguna arma forjada por ningún hombre, porque él habita en el mundo sobrenatural, en esa atmósfera dimensional, la cual le pertenece a Dios, pero que él ahí opera también, y el trabajo de él es hacia la humanidad, y máxime cuando existen hombres y mujeres que se han dedicado a la intercesión por el lugar y por las personas. Él forma planes de trabajo. Por eso, cuando usted mira el libro de Efesios 6:12,
En primer lugar, Pablo nos adelanta y nos cerciora y nos dice que no es contra sangre ni carne que estamos peleando. En otras palabras, son seres sobrenaturales que no los podemos ver. Y también nos dice también Pablo la forma como están organizados. Ellos no son ignorantes, ellos no hacen nada al azar. Ellos planifican sus planes y ponen las personas que ellos van a atacar para poderlas destruir. Pero es ahí donde el conocimiento divino de nosotros, que del Espíritu Santo nos da a entender qué es lo que nosotros debemos de hacer. Es por eso que, como dice que es un ser sobrenatural, con poder para destruir, también dice que tiene acceso a cualquier persona. Y cuando digo a cualquier persona, pues estoy hablando de personas que nos identificamos con el calificativo de cristianos. Y también puede ser de que la vida espiritual suya esté muy alta. ¿Por qué muy alta? No por los dones o por el ministerio que Dios le ha dado, porque eso le pertenece a Dios, sino por la vida de consagración que usted lleva orando fervientemente, ayunando fervientemente, escudriñando la escritura fervientemente y también congregándose fervientemente. Entonces, esos 4 puntos son los que forman el carácter, la vida espiritual del ser humano, cuando dice que sirve a Dios. Entonces, si él tiene acceso a todo tipo de personas, también dice que sus ataques, escuche muy bien, sus ataques son sutiles. La palabra sutil quiere decir delicado, que son suavecitos, de manera que la persona no se dé cuenta, la familia no se dé cuenta, la congregación no se dé cuenta, que las autoridades que están en altas estimas no se den cuenta, pero claro, ese es el trabajo de nosotros como personas. Hermana Reina Aguilar, Dios me la bendiga ahí donde se encuentra usted, amada sierva, la paz de Jesucristo en su corazón. Mucho gusto de tenerla de oyente. Entonces estamos viendo el tema guerra contra el mundo de los espíritus malos. Estamos viendo quién es Satanás. También dice, oiga bien, como sabemos que sus ataques son muy sutiles, significa que no es alguien que ignora que tiene que formar planes para poder destruir su vida y la mía. Pero ahora vamos a ver quiénes son sus ayudantes y participantes o aliados para querer destruir lo que nos promete Jesucristo. ¿Quiénes son sus ayudantes y participantes o aliados? Y es de hecho que en esto, pues, como explicamos, tenemos que observar el texto bíblico. Que en primer lugar nos dice la Escritura que no tenemos guerra, dice, porque no tenemos lucha, es la palabra lucha, es guerra. Oiga, no tenemos lucha contra sangre y carne. En otras palabras, cuando se mienta la palabra carne y sangre, o sangre y carne, dando a entender que no es contra ningún ser humano que nosotros estamos luchando, sino que estamos luchando contra algo inmaterial, pero que tiene vida. ¿Por qué? Porque tiene conocimientos, sentimientos y voluntad, y tiene un plan definido, con muchas formas, como dicen A, B, C. Si no le funciona algo, él echa mano de otra cosa. Entonces, alguien que se la lleve de teólogo me puede decir, pero ¿dónde está? ¿En qué texto bíblico lo dice? Y no te estoy mostrando lo que Pablo nos está diciendo el Espíritu Santo. Busca en alguna parte de la Escritura a ver si hayas que Satanás utiliza a los brujos, los hechiceros, los santeros, los satanistas, los budistas. No lo dice. Solo sabemos que existen. ¿Por qué? Porque miramos el primer adivino que se utilizó en el capítulo 23 del libro de Deuteronomio. Ahí miramos a Balaam, que fue el primer hombre. Y aún los primeros brujos que se miran fueron los que combatieron contra Moisés cuando Dios lo llamó y fue a presentarse al faraón. Ahí miramos, Pablo los mienta con nombre, no sé si era así que se llamaban, James,
Yanes y Jambre. Dice que fueron esos que resistieron a Moisés. Entonces, nos damos cuenta que cuando nosotros hablamos de algo que tú desconoces, ¿por qué? Porque de hecho, leyendo la palabra, te vas a dar cuenta de tantas cosas que tú no te imaginas basado a este texto bíblico. Y Pablo también recomienda en el libro de los Corintios capítulo 2, en 2 de Corintios capítulo 2, versículo 11, que debemos de tener gran cuidado porque Satanás está a la expectativa, y dice Pablo, y ya conocemos sus maquinaciones. Entonces, ahora Pablo nos recomienda en el libro de Efesios, en el capítulo 6, versículo 12, estamos hablando de principados. Cuando hablamos de principado, no estamos hablando sencillamente de algo sobrenatural, pero que no tiene en sí efecto en la vida tuya y mía. Pues Pablo está adelantando de el trabajo de estos espíritus inmundos que se reúnen y tienen asambleas, y verdad que tú no lo miras, pero allá en el libro de Primera de Reyes, capítulo 22, versículo 22, miramos una asamblea de nuestro Señor Jehová con todos los espíritus para poder saber y demostrarnos quién iba a mentirle a Acab para que fuera a la guerra y muriera. Y dice que se acercó un espíritu y le dijo, yo iré y seré espíritu de mentira en boca de los profetas. Y dijo Jehová, ves, porque también lo vas a conseguir. Y nos damos cuenta que si Dios tiene reuniones con sus principados, con sus gobernadores, con todo, porque Dios tiene esta jerarquía, Satanás también la trajo de allá del cielo. Y es por eso que cuando nosotros hablamos de principado, en primer lugar, ¿qué significa un principado? Esto quiere decir demonios tan poderosos con rangos de superioridad, demonios con inteligencias. Demonios con inteligencia. Acuérdate muy bien que cuando hablamos nosotros de rangos espirituales, estamos refiriendo a los que en el ejército de Jehová Dios hay rangos en los ángeles, así como hay arcángeles, hay serafines, hay ángeles. Lo mismo Satanás tiene jerarquías. Tiene jerarquías las cuales esos principados son demonios tan poderosos, los cuales son nombrados para un determinado lugar. Ahí también viene dentro de esos príncipes también se ponen gobernadores. O sea que lo que tú miras ahora en un reinado del ser humano, todo rey, si tú miras los reinados de David hasta el último, que fue cuando lo conquistó el rey Nabucodonosor, según el libro de Jeremías, miramos que todos ellos tenían gobernadores. Todos ellos tenían el mismo sistema que Dios estableció en el cielo. Entonces Satanás lo tiene también establecido. Ana Manzanares, Dios le bendiga allá donde se encuentra usted, sierva. Dios le bendiga grandemente. Entonces, si estamos hablando que un principado son demonios poderosos con rangos de superioridad, porque quiero decirte que entre los rangos de los demonios hay demonios más inteligentes unos que otros. Lo mismo es Satanás. Es tan inteligente que pudo convencer la tercera parte de los ángeles para que se rebelaran en la rebelión contra Dios. Tú lo miras en el libro de Ezequiel capítulo 28. Todo ese capítulo leo, y también puedes leer el capítulo 14 del libro de Isaías. Ahí vas a encontrar lo que Dios demanda de este espíritu inmundo. Es por ende que nosotros como seres humanos no podemos combatir a Satanás con ningún tipo de arma. No hay una arma que pueda combatir a Satanás, pero las armas que nos ha dado Dios
La iglesia las ha ignorado. ¿Por qué? Porque muchos teólogos, si tú los miras por asuntos de YouTube y los miras ahí por Facebook, te vas a dar cuenta que están combatiendo en decir yo no creo en los diversos géneros de lengua, porque esos ya caducaron, ya no están permanentes. Y esa es una mentira del diablo, utilizando la boca de personas que están estudiando la escritura. Entonces, mira, porque vamos a llegar a ese punto, ¿por qué motivo tú debes de saber por qué Jesús le dijo a los discípulos, no se muevan de aquí, de Jerusalén, hasta que sean investidos del poder de lo alto, para que entonces sí me van a ser testigos ustedes? Testigos enfrentando al enemigo con el poder que tiene. Entonces, como ya sabemos que son los principados, ahora vienen los gobernadores. Primeramente, el principado, luego vienen las potestades, ahí en el mismo capítulo 6, versículo 12. Demonios adjudicados a un lugar, escucha muy bien, potestades, terreno, casa, persona o familia. Te puedes poner a pensar que en el lugar que tú vives hay adjudicado un príncipe, hay adjudicado una potestad, ahí está adjudicado un gobernador y están adjudicadas las huestes demoníacas. Si no te das cuenta, es de hecho, por eso es que el lugar en el que tú vives tiene muchas deficiencias y las cuales tú como tu pastor también no ha podido llegar a ese punto porque no se trata por estudio, es por rebelión. Ejemplo, así como Dios escoge pastores que los convierte en apóstoles para que hagan sanidades, las cuales no las puede hacer otra persona. En cierta parte, esa es la parte que vislumbra a un apóstol cuando Dios lo utiliza haciendo milagros. Pero la más parte es que la palabra apóstol, pues a veces, y que son hombres muy estudiosos que dicen que ya no existen apóstoles. Estamos de acuerdo en la capacidad de los 12 apóstoles. No existen, pero Esteban y Pablo eran apóstoles, o sea que habían 12, más Esteban y Pablo eran 14, y sucesivamente habían otros. Entonces, pero hoy la palabra apóstol, pues si tú la buscas en el diccionario del griego, vas a ver que es un enviado. Era una persona adjudicada para ir a un lugar y poder enseñarle a las personas lo que el imperio romano enseñaba. A ese le llamaban apóstol. Y Jesús, hablando en griego, habla de personas que las enviaba, ir por todo el mundo. Estaban a entender que ellos eran apóstoles, pero hoy están confundidos. Pero bueno, no estoy entrando en esa parte, sino que estoy enseñando qué es lo que hace un principado, qué es lo que hace una potestad, qué es lo que hace un gobernador. Entonces, oye bien, si cuando nosotros hablamos de potestades, demonios adjudicados a un lugar terreno, casa, persona, familia, si tú estás en un rango espiritual, que te preocupas por mantener tu vida activa en el mundo espiritual, es de hecho que Satanás tiene un plan malévolo para ti. Y los brujos, porque muchos, bueno, yo lo digo así, va, porque yo fui uno de ellos. Para el año 2005, yo no creía que existía este asunto de los brujos, de hechiceros, santeros, satanistas, budistas, macumberos. No sabía yo. Hasta que tuve un confrontamiento por 60 días y pude entender lo que Dios me reveló en esos 60 días, al grado que yo no podía orar más de una hora porque agotaba todos los argumentos que me podía acercar a Dios y yo mismo me sentía aburrido repitiéndole lo mismo. Y llegó el momento en que Dios permitió que me atacaran ese tipo de espíritus inmundos y por el miedo entré a orar. Y de miedo el primer día yo estuve postrado orándole 5 horas al Señor de puro miedo. Y eso se hizo constante durante 60 días al grado que pude llegar hasta orar 7 horas. Eso hizo un molde en mi vida.
Y ahora si yo no oro 3 horas en delante, yo no estoy contento. ¿Por qué? Porque tengo que estar activo para cualquier cosa que me llamen de cualquier lado. ¿Por qué? Para ir a un lugar, a una liberación de espíritus inmundos, de brujos, de hecho tengo que consultar a mi Dios, no sencillamente porque esté preparado, orando, ayunando, no. Entonces, lo que Dios permitió rompió un mural de muchas cosas que habían en mi vida, yo no las podía entender. Y que ahora que estoy en este momento, yo las comparto contigo. Por eso el Señor me inspiró. Desde el 3 de octubre del 2012, del 2011, el 3 de octubre del 2011, el Espíritu Santo permitió que Satanás me atacara durante 60 días. Pero en esos 60 días el Señor abrió mi mente. Y todo lo que yo había aprendido allá en el mundo, hablando cuando era directivo en asuntos sindicales, aprendí cómo formar asuntos de contratos colectivos, y esas partes que me ayudaron, también me ayudaron para poder entrar a un estudio sistemático en asuntos de homilética hermenéutica, como dicen, a nivel bajo en la casa de oración. Pero Dios trató de esa manera y me llevó al punto de que como empezó Satanás a atacarme con diferentes tipos de ataques, con brujos, hechiceros, no sé directamente el escalafón, pero sé que me las miré a palito, hablando así en el sentido del vulgo, para que me entiendan ustedes. No hallaba salida, qué hacer, pues el pastor que tenía carecía de los conocimientos espirituales, no me podía ayudar. Entonces el Señor trató personalmente conmigo y empezó a hacerme orar 5 horas, 5 horas, 5 horas, 6 horas, 6 horas, 7 horas, 7 horas, y dejó un estándar en mi corazón. Le dije yo al Señor, 2 horas diarias te voy a orar, pero no me conformé con eso, porque necesito estar en una atmósfera dimensional para saber qué es lo que puedo ayudar a las personas que tú me indiques. Entonces, por eso que yo le estoy hablando, que cuando nosotros no conocemos a Satanás, directamente, ¿cómo podemos combatir a alguien que no lo conocemos? Sencillamente porque nos han contado por leyendas, por fábulas, por cuentos. Pero cuando lo conocemos personalmente por los ataques que nos ha hecho y Dios nos ha sacado limpio, nos ha sacado victorioso, entonces podemos hablar de esto. Por eso te estoy hablando en esta hermosa noche. Puede ser de que en este momento tú te halles, que no haya salida, que no hayas que hacer. Porque ese espíritu te puede poner un espíritu de depresión y opresión al mismo tiempo. Son los dos que cabalgan juntos. Y no te das cuenta por qué te sientes mal cada vez que llegas al hogar. Cada vez que estás en la iglesia te sientes libre, pero cuando regresas a la casa te sientes mal. Que cuando ves la persona que está a tu lado, que es tu pareja, te sientes mal. Ese es el trabajo del enemigo. ¿Qué hacer ante esas situaciones? Por eso te explico. Que Satanás es tan astuto. Es tan astuto. Escuche muy bien, es tan astuto. Que sus potestades, que son demonios, están adjudicados a un lugar. Satanás da órdenes, si tú no lo sabes. Reclama perfección en el plan y dice, yo quiero resultados de esa persona que nos está dañando para que nuestro plan no funcione. Y de hecho, tú debes de saber que al meterte en ese campo de intercesor, tú vas a confrontar a Satanás y lo vas a confrontar con el conocimiento que la palabra te da. Porque ¿qué conocimiento es que tú sabes que hay linderos los cuales tú no los puedes traspasar? Si alguien te llama a orar, tú no vas a ir a la carrera, sino que vas a pedir dirección de Dios. Porque Satanás trabaja legal e ilegal, y eso tú no lo sabes. Dios es legal. El hecho de que seas usado en un ministerio, si Dios no te da orden, no debes de ir. ¿Por qué? Porque lo que tú quieres es dar vanagloria. Eso no sirve delante de Dios. Si le sirve a Satanás. Entonces, como estos demonios, la potestad, están adjudicados a lugares, a terrenos. Escuché muy bien. Hay terrenos que Satanás los tiene posesionados. ¿Por qué? Se le han entregado a través de ritos que los indígenas
del lugar donde tú estás habitando. Hace años existieron ellos y la mayor parte de esos indígenas aquí en el Valle de Sula dejaron muchas cosas internas dentro que tú no las conoces, pero que siguen funcionando. ¿Por qué? Porque fue a través de la boca de un ser humano que Satanás hizo el plan, hizo el contrato. Es por eso que ellos trabajan en un terreno, en una casa, en persona, en la familia. Por eso Pablo dice, y te lo vuelvo a leer, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne. O sea, no es con tu hermano, no es con tu... Si tu hermano, tu mamá y tu papá se están oponiendo y te dan guerra porque eres cristiano ahora, entiende eso. Ese es el trabajo de Satanás. Muchas personas hoy se hicieron tus enemigos porque tú aceptaste a Jesucristo. Ese es el trabajo de Satanás. Pero yo te digo, no te canses, no te aburres, sigue orando. Y quien se encargará de convencerlos es el Espíritu Santo. Para eso Dios nos ha llamado, porque Pedro le dice en la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9, mas vosotros sois nación santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Escucha muy bien. Somos los parlantes para anunciar las virtudes del Dios Todopoderoso que nos salvó. Y quiero decirte que a ti, cuando tú tienes el conocimiento, Satanás sabe cuando alguien tiene conocimiento, Satanás sabe cuando a alguien le gusta la vanagloria, entonces utiliza los mismos dones que Dios le ha dado, los utiliza para que ese profeta, para que ese evangelista, para que ese apóstol, para que ese teólogo se enferme de la mente y se crean que solo ellos son los que pueden mover la presencia de Dios. Ese es el trabajo de Satanás, utilizar las mismas cosas que Dios nos da. Hermano Carlos Rivera, Dios me lo bendiga allí, amado hijo. Salúdeme a su padre, por favor. Salúdemelo, por favor, con todo amor. Entonces nos damos cuenta que el enemigo tiene la capacidad de hacer algo que tú no lo puedes entender. ¿Por qué? Porque tú lo que dices, yo no puedo creer que esto me lo vaya a hacer Satanás. Yo te digo, no se trata de que lo creas, sino que tienes que estar preparado para combatirlo. ¿Y cómo es que vas a estar preparado? Orando, ayunando, leyendo la palabra y congregándote. Y sabes que a medida vayas creciendo espiritualmente, Dios te va a ir abriendo la mente y te va a ir desarrollando, porque imagínate tú, si tú te pones a pensar lo que te estoy diciendo, que Satanás tiene conocimiento, tiene sentimientos y tiene voluntad, pues eso lo tenemos nosotros como seres humanos. Entonces, ¿por qué lo tiene Satanás? Porque ellos fueron creados primero y ellos fueron creados sin cuerpo, ellos son sobrenaturales. Y nosotros somos naturales porque tenemos un cuerpo. Hay dos cosas inmateriales adentro de nosotros que esas no mueren, el alma y el espíritu, esos no mueren. Pero Él sabe que nuestro cuerpo no tiene capacidad para contrarrestar el poder malévolo de Él. Pero también Él sabe que cuando tú te sumerges en el río de agua viva, entonces el problema lo tiene Él. ¿Por qué? Porque tú ya no confías en lo que tú estás haciendo, sino lo que tu confianza está en para quién lo estás haciendo. Si estás ayunando, es para Dios. Si estás orando, es para Dios. Si estás leyendo la palabra, es porque quieres que Dios se dé cuenta que tú estás interesado en las promesas que Él te ha adjudicado por medio de la palabra. Y eso te va dando un crecimiento en tu vida espiritual, que no actúas sencillamente porque los sentimientos se te revuelvan, sino que actúas porque estás convencido que esa es la parte que a ti te toca hacer. Entonces, si Satanás, las potestades están adjudicadas oye bien, si las potestades están adjudicadas para lugares, para terrenos, para casa, para familia, para personas, quiere decir que son espíritus de mucho cuidado. ¿Por qué? Porque tú y yo tenemos este problema, que pudimos estarle sirviendo al Señor de todo corazón y dentro de poco tiempo andamos chapaleando lodo en el mundo de vuelta.
pero cuando estabas en el Señor eras bien bullicioso, eras bien provocativo, te atrevías a provocar a Satanás retándolo. Y resulta que hoy te tiene en el mundo comiendo lo que no tenías que comer. ¿Por qué? Porque ignoraste el trabajo del enemigo. Vamos por escalafón: principados, potestades, los gobernadores. Escuchen bien, los gobernadores. Los gobernadores de las tinieblas. Estos son demonios encargados de promover que se cumplan los planes de Satanás. Y para poder entender, dice que Salomón tenía 12 gobernadores. Dentro de esos 12 gobernadores estaban varios yernos de él y también habían hijos. Y esos gobernadores tenían el deber de suministrar para el reino de Salomón durante un día, durante un mes, todo el alimento que se necesitaba, que consumía en su reinado Salomón. Entonces, los gobernadores que Satanás tiene, esos son los encargados, escuchen muy bien, ellos son los encargados de promover que se cumplan los planes de Satanás. Él se va y, como te explico, te estoy explicando un misterio que puedes decir, pero ¿a dónde lo puedo hallar si la Biblia no me está diciendo? Pero te está diciendo el Espíritu Santo que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, gobernadores y huestes demoníacas que se mueven en las esferas celestiales. No los puedes ver, pero solo ponte a pensar la capacidad que tienen estos espíritus inmundos, que están trabajando con las autoridades, con los presidentes, con todas las autoridades civiles, militares, para mantener a un pueblo en desgracia. Por eso Jehová Dios le dijo al pueblo de Israel cuando los mandó cautivos a la tierra de Babilonia, que oraran por el gobierno para que pudieran vivir en paz. ¿Por qué? Porque tu oración, tu intercesión tuya y mía, tiene que ver mucho para que un gobierno, sea de que te caiga bien o no te caiga bien, sea que ese gobierno esté alterando las cosas, tú y yo, nuestro trabajo como cristianos es orar y no andar peleando por asuntos partidarios de política, porque Dios nos ha llamado a ese trabajo. Nosotros debemos de orar por fulano de tal, si es el presidente, que esté haciendo bien las cosas, no nos interesa. Quien debe estar haciendo bien las cosas eres tú y soy yo. Y debemos de orar, ¿para qué? Para que Satanás no entorpezca la mente, los pensamientos del presidente del gabinete de gobierno, del presidente de la Corte Suprema, del presidente del Congreso Nacional y todos los diputados, para que puedan ejercer leyes a favor de la humanidad y que no vaya Satanás a inventar, a poner una ley que restrinja la predicación del evangelio. Eso nos demanda la palabra de Dios. Entonces, ese es el trabajo de los gobernadores. Y de hecho, ahora te vengo a hablar de la cuarta parte. ¿Qué es el trabajo de las huestes espirituales? Las huestes espirituales son demonios que se encargan de hacer el trabajo. En otras palabras, escuche muy bien, Satanás tiene estructuras bien formadas para destruir todo aquello que tiene el sello de Jesucristo. Satanás tiene la capacidad para destruir todo aquello que tiene el sello de Jesucristo, y los únicos que podemos desbaratar el trabajo de Satanás son personas que estén sirviéndole a Cristo Jesús y que tengan la capacidad de entendimiento. Ahora yo te hablo de esto. ¿Cómo trabajan los principados? Acuérdate muy bien que la tierra, el mundo terráqueo, está en manos de Satanás, porque Satanás venció al hombre y a la mujer que Dios le había entregado al reinado allá en el jardín del Edén. Los venció con mentiras, llevándolos a abolir el mandamiento que tenían, que no comieran del árbol de la ciencia del bien y del mal, y ellos fueron atrapados por la sutileza de Satanás y los llevó al punto de desobedecer. Y es por eso que Satanás vence al rey que estaba allí, Adán.
Y como ese reinado, Jesús se lo presenta a Jesús en la tentación del capítulo 4 y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares, porque a mí me fue entregado. Entonces Satanás sigue operando. ¿Cuándo Satanás dejará de operar? Tú te puedes ir a Apocalipsis capítulo 20, del versículo 2 en delante, ahí dice: cuando miré que venía un ángel con una cadena y una llave, y tomó preso a Satanás. Y dice que lo encadenó y lo metió en el pozo del abismo y puso un sello hasta que se cumplan 1000 años. Y cuando dice Satanás, está hablando también de los servidores de él. ¿Por qué? Porque van a entrar 1000 años de paz literalmente en esta tierra que hoy tenemos aquí. Pero primeramente tienen que suceder muchas cosas, las cuales están escritas. Entonces te quiero informar el asunto que Satanás tiene reuniones y consejos supremos. Ellos planifican su trabajo, su objetivo y resultados. Satanás es el que, oye bien, Satanás es el que preside como el presidente de la República y exige resultados positivos de lo que se ha planificado. Eso tú no lo sabes, tú no lo miras. Si es cierto, está en la escritura, pero fue Jehová Dios que lo hizo. Entonces, es de hecho que como tú eres muy estudioso, puedes decir: no, eso que está diciendo el hermano no es cierto. Yo te digo: no lo creas, porque a mí no me afecta. El afectado eres tú, porque solo está de saber cómo vives. Porque se puede ver bonito, se puede ver maravilloso porque estés predicando, porque estés enseñando. Pero el asunto es la intimidad de tu familia. ¿Cómo está? ¿Cómo está tu generación? Eso no lo sabes. Entonces, el trabajo. Todo este trabajo, escuche muy bien, de Satanás está limitado por Jesucristo. Todo el trabajo de Satanás está limitado por Jesucristo al entregarle poder a la iglesia. En Lucas 10:19, tú miras el texto bíblico que está ahí. Lucas 10:19. Y esto es para que tú vayas aprendiendo. Lucas 10:19 nos dice de la siguiente manera. Porque cuando tú sabes esto, estás preparándose para un combate que si lo quieres hacer bien, y si no, pues prepárate, porque el enemigo no va a dejar de hacerlo. El hecho de que tú digas: no lo creo. 10:19 dice así: he aquí os doy potestad. La palabra potestad es poder. De hollar serpientes. Estudia la palabra serpiente y escorpiones. Y sobre toda fuerza del enemigo. Y nada os dañará. ¿Cómo lograr este texto que está aquí en tu vida? De hecho, cuando yo te digo estas palabras, tú tienes que respetar las jerarquías. El hecho de que diga: yo soy cristiano y yo no le tengo miedo a Satanás, eres un mentiroso. No le tienes miedo, pero te tiene agobiado, te tiene vencido y no te has dado cuenta en qué te tiene. ¿Por qué? Porque cuando dices tú, y dices tú, como dice aquel señor que se autonombra apóstol Santiago, ese señor es un impío. Es un impío que no conoce directamente el amor de Dios. Es un hombre que juega con la palabra, hace blasfemar a las personas que conocemos directamente el Evangelio. Gente payasa como él, claro, la gente payasa lo sigue. Pero los que ya tenemos, en el caso mío, ya tengo 38 años de servirle a mi Señor. Y ese tipo de cristianos sirven ¿para qué? Para que Satanás esté blasfemando por
por la vida de todas las cosas que ese hombre dice. Ese es un trabajo de Satanás. Aunque tú lo escuches hablando de Cristo, ese es un trabajo de Satanás en la vida de ese hombre. ¿Por qué? Porque es un hombre que tiene texto bíblico, pero no tiene conocimiento. Porque si tuviera conocimiento, no tuviera esa capacidad de decir las vulgaridades cuando le hablan. Por eso te digo yo, ten cuidado de lo que tú haces. Escudriña la escritura. Entonces, cuando nosotros hablamos de principados, estamos hablando de principados continentales. Recuerde usted que los continentes están compartidos en 4 partes. Está adjudicado un príncipe por continente y luego van las jerarquías. Están también los principados nacionales en cada nación. Están los principados regionales por región. Y están también los principados locales. ¿Y cómo podemos echar de ver eso? Bueno, tú lees Daniel capítulo 10, versículo 11 en delante. Te vas a dar cuenta que ahí habla el ángel Gabriel y le dice a Daniel que desde el día que él se había propuesto humillar su corazón delante de Dios, la oración de él había escuchado, pero que había alguien que se había opuesto cuando él traía la respuesta, y era el rey, el príncipe de Siria, o sea, un demonio que combatió contra él, pero vino uno de los grandes caudillos que era Arcángel Miguel y vino a ayudarle y quedé yo solo ahí con el príncipe. Entonces nos damos cuenta que cuando desconocemos estas cosas, la gente no se da cuenta que a veces están operando dentro de la iglesia, haciendo muchas cosas. Imagínate tú lo que Satanás tiene la capacidad de infiltrar un trabajo en las iglesias supuestamente evangélicas. ¿Por qué? Porque ¿quién es el que inventa en la mente del pastor llevar a practicar eventos en los cuales dramas? Los dramas, tú te has fijado los dramas que hacen en las iglesias. Ese es el trabajo de Satanás. ¿Por qué? Porque ya los pastores ya no tienen capacidad, se aburren, se sienten aburridos de la palabra, utilizan esos dramas o tienen que traer predicadores de otros lados que ni los conocen sencillamente porque los miran que Dios hace milagros por ellos y no se dan cuenta qué tipo de personas vienen que cuando ponen las manos sobre los miembros que ellos tienen, los dejan más arruinados, más rebeldes. ¿Por qué? Porque no conocen la vida espiritual de estos hombres. Ese es el trabajo del enemigo. Entonces, mirando aquí todo, pues, el trabajo de las huestes demoníacas, también puedo decirte en esta hermosa noche que los principados asignados a las familias, escuche muy bien para que te des cuenta que ahí estás tú, ahí estoy yo. Es adjudicado un príncipe en la colonia Flores de Oriente, adjudicado un principado, una potestad, gobernador, las huestes demoníacas. Y dice así, estos están asignados a las familias que viven en un pueblo local. Se encargan de obrar e influenciar en la conducta de cada familia, promoviendo celos, pleitos, divisiones, adulterios, hogares disfuncionales entre sus miembros. Ellos reciben las órdenes de los principados locales. A esto debes de saber qué es lo que está pasando, por qué hay cambios rotundos en tu familia. Tienes que saber. Hay principados personales, ya te ve, de principados asignados a esa familia, y hay principados asignados personalmente. Son la última línea de la jerarquía de gobierno de Satanás. Escuche muy bien. ¿Cómo operan? Comienzan su labor desde el momento que el individuo comienza a tener uso de razón. Ellos agotan todos los recursos posibles para sembrar y generar conductas desviadas como problemas de identidad personal en relación con el sexo. Tú te fijas ahora, los homosexuales, lesbianas, y ahora se ponen unas palabras, 4 palabras, no sé el nombre directamente, pero quiero decirte que esos tipos pelean los derechos. ¿Por qué creen ustedes que pelean los derechos? Porque ese es el trabajo de Satanás. Imagínate tú, un presidente homosexual gobernando
La nación significa que nosotros como cristianos no hemos aprendido todavía a hacer el trabajo. ¿Cómo es posible? ¿Por qué? Porque si el pueblo de Dios nos uniéramos con conocimiento, Dios pondría, aunque fuera mundano, un rey lo pondría de acuerdo a la voluntad para que sepa gobernar. Porque un presidente siendo homosexual, ese trae maldiciones porque le va a dar derecho a todos los homosexuales. Yo te digo, los homosexuales tienen su derecho de vivir. Eso es innegable. Pero que no quieran imponer sus reglas, sus ideas, como cosas que tenemos que obedecerlas. Ellos tienen que sujetarse. Todos los homosexuales tienen derecho de ser salvos y Dios les dice que Él murió en la cruz del Calvario para que ellos también lo acepten como Salvador. Pero si no cambian de actitudes, pues por eso dice la Escritura, que los homosexuales y los lesbianos y todo eso no entrarán al reino de los cielos, pero si mueren en esa condición. Estando vivos y ellos buscan a Cristo Jesús, tienen la oportunidad. Entonces, oye bien que provocan a este asunto los demonios. Ellos provocan que los homosexuales se revuelvan para que hagan bulla y puedan ser atendidos y se les dé las diferentes. ¿Por qué? Porque Satanás sabe, escuchen muy bien, Satanás sabe que la relación que estos hombres y mujeres tienen son relaciones impuras y que eso trae el juicio de Dios sobre una nación. Por eso es que Satanás provoca para que esta gente hagan lo que y logren a veces con sus fuerzas llegar a tener cargos públicos dentro de los gobiernos. ¿Por qué? Porque de esa manera ellos desatan un montón de cosas y provocan por medio de eso que Dios se sienta molesto y envíe juicio. Y Satanás se ríe del gusto cuando mira que manda un juicio sobre una nación provocado por las personas que él tiene adecuadamente para que trabajen en ese asunto. Entonces, vamos terminando. Provocan curiosidad por descubrir ciertas cosas como el consumo de droga y licor. Los niños de 7 años sienten ahora como una comezón por saber qué se siente fumar un cigarro, qué se siente fumar droga, qué se siente consumir licor. Ese es el trabajo del enemigo. Por eso creo que son adjudicados personalmente y a la familia, o también hay personalmente. Y también entonces dicen, oye bien, a fumar cigarrillos, a practicar la promiscuidad sexual, heridas en el alma por causas de las ofensas y agravios recibidos, decepciones, fracasos en la vida, abandonos de hogar, frustraciones personales, dureza de corazón para con Dios, suicidios. Para este trabajo, oye bien, para este trabajo tienen demonios y sus órdenes es cumplirlas irrevocablemente. Entonces podemos definir en esta hermosa noche, terminando la enseñanza. Si estamos convencidos, dice que nuestro llamamiento, sabremos qué hacer si ya nos dimos cuenta de quién estamos guerreando todos los días. Y esto último que te quiero hablar ya es algo personal. ¿Cómo combatir todo este asunto sabiendo ya que se mueve hermana Leonila Ramos? Dios me la bendiga. Salúdeme a la princesa ahí, que ya debe estar grandecita, más, por lo menos unas 2 pulgadas de haber crecido ya. Yorleni, bendígamela ahí por favor, amada sierva. Entonces, ¿qué quiero darte a entender? ¿Cómo podemos combatir esto que se mueve en el mundo sobrenatural, pero que tú no lo puedes mirar? Y si no lo miras, no lo puedes comprender. Entonces, ¿qué te he dicho? Si te estoy enseñando esto es porque yo lo pasé. Y hoy puedo decirte qué es lo que Dios ha puesto en la vida de los cristianos. Pues cuando nosotros
hablamos del bautismo por el Espíritu Santo, es la señal cuando se habla en lengua. Eso no es sencillamente, no es un mero forma de, como dicen algunos teólogos, que da lástima, porque ellos se creen que tienen la razón porque son reconocidos como doctores en teología, y eso no es así. Cuando hablamos de hablar en lengua, estamos hablando de un poder sobrenatural, el cual Satanás sí lo conoce. Y Jesús lo entregó a la iglesia cuando él fue llevado a los cielos. Y le dijo a los discípulos, no se muevan de aquí hasta que sea invertido el poder de lo alto, para que entonces me sean testigos en Judea, Samaria, Jerusalén, Judea, Samaria, en todas partes del mundo. Y ese poder se dio el capítulo 2 del libro de los Hechos, versículo 1 al 4, que dice que estaban todos juntos unánimes, y de repente vino del cielo como un estruendo, y dice que cayó algo sobre ellos, y fueron llenos todos del Espíritu Santo. Y para poder entender el escritor y escribir qué era lo que había pasado, dice que se asentaron lenguas como de fuego sobre la cabeza de cada de los 120 que estaban ahí, y hablaban en lenguas según el Espíritu les daba. Y ese evento tan hermoso y maravilloso sigue hoy, porque los teólogos siguen pensando que fueron lenguas humanas. Pero yo te pregunto, ¿cuál es la lengua humana? Es la que ahorita estás entendiendo y te estoy diciendo esto. Pero claro, si yo utilizo el lenguaje angelical, solo lo puede entender alguien que tenga la interpretación. Pero yo sé por qué motivo lo hablo. Y si yo te digo a ti que cuando tú generas los diversos géneros de lengua en la oración, tú alcanzas una espiritualidad en la cual el enemigo dice, este ya tiene conocimiento. ¿Por qué? Porque como tú no quieres que te dé cuenta Satanás de lo que estás orando, entonces utiliza los diversos géneros de lengua. Y se preguntaría a alguien que está en asuntos de teología, pero ¿cómo se puede hacer eso? Claro, y yo le doy la razón. ¿Por qué? Porque él tiene un conocimiento parcial de lo que ha estudiado del libro, de la misma escritura, pero no tiene una revelación bajo el conocimiento absoluto y total de Dios. ¿Por qué motivo? Si yo estoy hablando ahorita así, que tú me estás entendiendo, y de hecho, mis palabras que yo estoy hablando, yo las estoy razonando en el raciocinio. Las estoy pensando y mi lengua habla. Pero si yo cambio este lenguaje que estoy hablando aquí, ya no voy a estar hablando lo mismo y yo voy a empezar a hablar. Y escuche muy bien tú y con los ojos abiertos, mira lo que hago. En esto mi mente va a quedar en blanco. ¿Por qué? Porque ya no es lo que yo piense, sino es lo que el Espíritu Santo. Y es por eso que tienes que entender eso, cómo combatir a alguien que no se mira, pero que ahí está, trabajando para destruir tu vida, tu familia, para destruir todo aquello que Dios te ha enviado. Entonces, mira, si yo te hago así, porque esto, claro, esto me lo reveló Dios y yo lo ejerzo, ya puede ser cualquier teólogo que se meta, pero en esto no tiene ningún lenguaje por escrito para que lo pueda combatir con posesiones que dices que no, eso no lo creo porque no lo merece la Biblia. Es que en la Biblia está los diversos géneros de lengua, pero no hay un cassette grabado donde diga así es que se tiene que hablar. Entonces, mira, te voy a cambiar ahora. As bronis lysic thrice, odicus manis bixit adoption. Yo soy el God Gloris Kindo y estoy esperando expliquis Mauri lo boxe. Estoy enseñando a cada uno de ustedes que Slonic Draus Britis por escundi de la braxita. Incut mani was ben judiris candido. Imagínate, ¿cómo se puede eso? Porque claro, no lo pienso, pero sé lo que debo de hacer para que mi espíritu, ¿por qué? Si estoy hablando ahorita y te digo, yo estoy diciendo, oh, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Estoy diciendo en el lenguaje humano que yo entiendo, gloria a Dios, gloria a Dios. Pero ¿cómo puedo decir yo gloria a Dios en lengua? No lo puedo decir. ¿Por qué? Porque no tengo la capacidad, porque se necesita una interpretación, no se necesita una traducción. Si yo te digo, good night, my friend, y te lo repito 1000 veces, good night, my friend, te estoy diciendo buenas noches, amigo, en inglés.
Pero si ese good night, my friend, yo lo utilizo y lo ejerzo como lengua angelical, tú te vas a dar cuenta que no es lo mismo buenas noches, amigo. Y para los que tienen interpretación, escuchen lo que el Espíritu Santo dice por estas mismas palabras. Good night, my friend. But Lexi, good night, my friend. It's Brody's name and Dick's name. Good night, my friend. Sponikit Black Bastiri. Oscote Big Babaxi. Es good night, my friend. Escuche muy bien, que escuchaste muy bien la frase good night, my friend. Al tener un intérprete, que va a salir un intérprete ahí explicando, escribiendo, y le pido a ese intérprete que por favor escriba el lenguaje de las palabras que el Espíritu Santo dijo a través de mi boca. Es por eso que Satanás, cuando el cristiano tiene el conocimiento absoluto de Dios y echa a andar esto que hoy te estoy enseñando, tú puedes combatir contra el enemigo. Y espero que en la próxima queden suspensos. Seguiremos con esta enseñanza. Dios te bendiga y la paz de Jesucristo en tu corazón. Aleluya. Mucho gusto y pase buenas noches. Gloria a Dios.